Pichincha Estéreo de los 80. De los 80. Que Y era luego otra se convirtió cosa. en HAT 106. Sí, Así es. exacto, correcto, correcto. Entonces, en un programa rockero de domingo en la noche, empezó a sonar Cancerbero ¿Sí? y la gente empezó a pedir Cancerbero. Gracias, llegamos hasta donde la radio tenía cobertura, que creo que era Riobamba Buena y cobertura, fin del cuento. pero buena cobertura. Sí, entonces pasó este fenómeno que ahora pasa con las redes sociales, era la radio en ese momento la que te daba a conocer. Y claro, fuimos a otras, pero no, eso, nosotros no recibimos nada de artistas nacionales, no, nosotros no recibimos rock. No. ¿Qué tal, queridos amigos de Muchopedia? Este es su podcast Cafeinómanos. En esta ocasión estamos con Jorge Camacho. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Qué gusto tenerte aquí. Hola, tocayo, un gustísimo estar aquí y con ustedes también. Me Claro encanta. que sí. Este es un honor para mí porque se trata de una de las personas, como ustedes saben, y en muchos podcasts he dicho, soy músico por ahí. Y claro, tener un referente del rock quiteño, del hard rock, del heavy metal en los años 80, para mí es un gusto tenerte aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bien, ya alejadísimo de esas actividades, pero bien, con otras que también me interesan mucho. Sí, bueno, a ti te conocen como bajista, te conocen como músico bajista. ¿De dónde sale eso? Ah, bajista por accidente, debo decir. Ya, ¿qué sucede? Porque hay un montón de bateristas, hay un montón de guitarristas, pero lo más complicado de conseguir para una banda es un bajista, así que es de esa raza de los músicos bastante... De los elegidos. Más o menos. Ya, ¿qué pasa? Que cuando estábamos en el colegio y ya prácticamente los tres amigos a los que yo me integré ya tenían organizada la banda, ¿no? Cerbero ya había nacido con 3 cabezas, efectivamente, pero se dieron cuenta que las 3 no bastaban, entonces organizaron ahí en el colegio mismo un llamado para conseguir un bajista y otro guitarrista. Entonces... O sea, la banda estaba para 5 integrantes. Estaba para 5 convocadas. O sea, bien fuerte. Estaban presentes primera guitarra y voz, batería y teclados. Okay. Eso es lo que había. Wow. Entonces dijeron, necesitamos una guitarra de acompañamiento y necesitamos del bajo. Hicieron la convocatoria, ¿quién tiene? Porque ahí no es que era un concurso abierto, sino ¿quién tiene? Claro, te cacho totalmente. Claro. Y sucede que, claro, asomó un compañero que también tocaba muy bien la guitarra y era buenísimo para acompañar, entonces se incorporó. Y sucede que de pura coincidencia, mi hermana mayor también funcionó como bajista en el conjunto de su colegio. ¿Ya? Ella ya estaba graduada, ella era profesional y estaba trabajando. Y le habían convocado en el mismo colegio para entrenar a las chicas del nuevo conjunto del colegio. No tenían bajo. Y mi hermana, que ya tenía sus medios, compra un bajo. Mira. Entonces, ese era el bajo con el que entrenaba en ese colegio. Yo le digo, dada la convocatoria, préstame. ¿Ya? Ya, pues. Y yo voy como que fuera mi bajo. Me presento y yo tengo el bajo. Claro, no había nadie más que tenga el bajo. Yo tenía el bajo adentro. Bien. Pero... Supongo que después de esa anécdota, pues, pertenecer a una banda es como catalizar mucho de los sueños, ¿no? De uno cuando es joven y tiene esa expectativa de la música. Claro, no, ese rato no estaba en mis planes, o sea, creo que fue la primera decisión así, sin pensar, que yo tomé en la vida, dije, ahí voy. ¿En serio? Sí, yo sabía tocar guitarra, tocaba por mi cuenta, aprendí con las típicas... revistas de guitarra fácil y claro, todo como lo se aprendía antes, ¿no? Claro. Algunos incluida consejos. En mi época también. Algunos consejos de conocidos que yo no quería, me resistía porque mis 2 hermanas mayores tocaban guitarra y yo decía, no, ¿qué voy a estar yo también tocando guitarra? Pendejadas. Y un amigo de mi papá me dice, aprende, no te vas a arrepentir. Aprendí. Pero ¿qué pasa? Que me cansé rápido de las guitarras fáciles y empecé a explorar la guitarra por mi cuenta. Pero el bajo no.
como te digo, ni tenían. Claro, claro. Entonces luego que ya asomó el bajo, luego que ya dije, allá voy, ahora venía la tarea de aprender a tocar el bajo. Que Claro. muchas personas creen que es como llevar lo mismo de la guitarra, pero es un mundo aparte, ¿no? Claro, al principio no te queda más, ¿no? O sea, tienes los fundamentales. acordes, las fundamentales y por ahí vas. Y después empiezas a explorar otras cosas, ¿no? Y eso fue lo que pasó. O sea, ya con los años tú aprendes que, no, pero es que sí puedo decir otras cosas, ¿no? Ujú. Es que aquí capaz que cabe hacer esto. Y vas integrando de a poquito. La curiosidad es lo que se tiene que fomentar por sobre todas las cosas. Entonces, y yo sí fui un niño y un guambra curioso. Ujú. Entonces la curiosidad es lo que te lleva a explorar las posibilidades. Te entiendo, te Ujú. entiendo. A ver, ¿en qué año estamos hablando de esto? ¿Cuándo fue esta convocatoria para crear esta banda legendaria Cancerbero? La convocatoria, 1980. 1980. 1980, ¿Y tú sí. estabas en qué curso? Sexto, Ya estabas en sexto sí. curso. Entonces, para graduarse en el 81 era la cosa, ¿no? Ya. ¿Y qué Ujú. colegio estábamos hablando? En el San Gabriel. Son del San Gabriel. El San Gabriel tenía en ese momento un historial de bandas. Sí, Sí, claro. entonces produjo un pocotón y han habido músicos de todo tipo salidos de ahí. ¿Y en el 80 ya estaban acá o todavía estaban en el centro No, histórico? ya había el Colegio de la América, pues Ya. ya tenía sus buenos años. Y, y claro, como te cuento, pues nosotros éramos como que una banda más. De hecho, coexistimos con dos bandas más en Ya. ese momento. Y una era la de los Terán, Ujú. ¿ya? Entonces, Los hermanos Diablo. los de Hermanos Diablo, que los dos menores estaban todavía en el colegio y era duro, pues. Era duro Claro. porque estábamos hablando, ¿no? Semejantes monstruos de la Claro, música, no pues hay estamos que hablando de saber. cualquiera. Claro. Entonces, y fue una época interesante porque la propuesta desde el principio de estos tres compañeros, ¿no? Juan Pablo Poli, Galo Molina, Patricio Ojeda, era la banda tiene que hacer sus temas y tiene que hacerlos en español y tiene que hablar de problemáticas actuales, ¿no? Eso ya es revolucionario. Entonces, claro, eso ya era un romper con lo que se hacía normalmente. Ujú. Y yo estaba de acuerdo, es que, claro, perfecto. O sea, a mí me gusta también hacer lo mío. Ujú. Y está bien hablar de los problemas que nos aquejan, ¿no? Entonces, Oye, ¿y se plantearon hacer heavy? ¿Se plantearon hacer hard rock? ¿Cuál fue el planteamiento de estético de ahí? ¿O simplemente lo que salga? no, yo le llamaría que la propuesta, o sea, lo que se tenía en mente y lo que todo el mundo aspiraba era hacer algo más melódico. Progresivo, si tú quieres. Progresivo. Era Entrando por el en lado progresivo. sí, porque sí nos gustaba mucho. Claro, estaban en la O sea, época más efervescente. Pues. La época en la que todavía lo progresivo tenía chance, ¿no? Pero estaba saliendo Rush. Claro, Tenían Rush todo estaba lo de en pleno Pink auge. Floyd. O sea, era la época. Totalmente, sí. ¿Y qué es lo que pasa? Que dentro de nosotros, yo creo que por educación, por los hogares, por lo que veíamos todos los días, sí éramos muy melódicos. Entonces, el metal, el hard, no estaban tan en la vista, sino tal vez como herramientas provisionales. Para componer. Meter elementos. Meter elementos. Y nosotros tampoco obedecíamos mucho a las clasificaciones, ¿no? Hay gente que le encanta meterle etiquetas a todo. Y yo creo que en vez de facilitar las cosas, las complican. Claro, porque te están encajonando en algo, ¿no? Sí, entonces, ¿qué eres? ¿Para dónde pateas? No. Hay una cuestión que nos rodea a nosotros como más ecléctica, ¿no? Y sí oíamos de todo un poco. De hecho, una cosa que nos encantaba escuchar era en ese momento el New Age. También le etiquetaron. Claro. Pero ahí estaba Vangelis, ahí estaba Jarre, ahí estaba Oldfield. Por eso es que necesitaban los teclados. Necesitábamos los teclados y necesitábamos que se expresen y necesitábamos que las guitarras también digan lo suyo. La batería incluso. O sea, la batería tenía que decir lo suyo, no solo ser un ritmo, ¿no?
Pero ahí lo complicado es tener esa textura de los sintetizadores, ¿no? Eso es como una cosa muy compleja, sobre todo en los 80s, ¿no? Que estaba saliendo ese sonido y todavía había que meterle mucha plata para tener un buen sintetizador que te funcionara, ¿no? Claro, nosotros éramos pobretes. Encima más, entonces, Claro, entonces, sí, o sea, nuestras familias, nuestros padres ya habían luchado por tener un nivel, digamos, éramos todos clase media, Ujú. acomodados felizmente. Pero nosotros éramos pobretes, ¿no? O sea, ¿de dónde sacas la guitarra? ¿De dónde sacas? Ya te conté la historia de dónde salió el bajo. La guitarra salió de unas vacaciones, los tres amigos trabajando para una encuestadora, y de ahí salió Haciendo la guitarra. encuestas, Sí. El teclado al principio nos pedimos prestado cuando ya salimos del colegio, claro. un órgano del colegio de esos de barras, ¿no? Pero luego Tipo ya, Hammond, eso es como de, sí, de iglesia. exacto. Ya, Este era un ya, Yamaha, así, entonces ya. tenías las barras ahí por octavas para conseguir las terceras, quintas, todo eso. Tocó devolver, y ahora, Y ahora, entonces, la encuestadora esta mismo nos dio un crédito y luego no. a trabajar para ¿Cuánto les conseguir. tocó trabajar para pagarse? No sé, fueron meses de meses hasta cancelar todo. Y con la batería, así mismo conseguimos una de liquidación en un almacén de música. Ujú, Entonces no se pagaban instrumentos, los liquidaban a precios bien bajos. Y así conseguimos la batería yendo hasta Santo Domingo, me acuerdo, ujú. al almacén este. ¿Cuál sería este almacén? Sospecho que fue creo que no sé si vale decir el nombre, No, no pero importa creo que qué. fue un Ricky. Ah, claro, Santo Ellos Domingo, claro. liquidaban ahí. Entonces montamos en una camionetita de Mm, Santo Domingo mismo, claro, vuela ahí al se cuartel. alquilaban Sí, camionetas, ¿no? correcto. Y al lado estaban las cajoneras. ¿Qué épocas, no? Claro. Ya no Y hay nada de estaban, eso. y estaban los sitios de los que a las 3 de la mañana podías ir a pegarte un caldito o algo así. Claro, claro, después de las jodas, ¿no? Entonces, así fue como fuimos consiguiendo las cosas, ¿no? Claro. Eh, el Pato Ojeda, que era muy hábil también con las manos, incluso llegó a fabricarse un tambor que le faltaba en la batería, No. moldeando con malla de acero ¿Ya? y rellenando con madera, con viruta de Ok. madera Ajá. O sea, engomada, como prefabricado l- de como así, como que fuera un un aglomerado. aglomerado. Ese Un quería decir. aglomerado doméstico, y entonces era un caso porque lo veías así con sus imperfecciones, pero al final era duro y Claro, claro. soportaba la tensión de la membrana, que es, Que es lo importante. sí, y no es cualquier cosita No, no, tampoco. no. Entonces, sí, ¿qué conseguimos? ¿Qué clase de órgano conseguimos? Un Yamaha de casa. Ujú. Recuerdo que el modelo era CN70. Sí, que estábamos hablando de exactamente de eso. 6 sonidos ¿Ya? prefijados, totalmente de la época análoga, circuitería análoga. Entonces sonaba a piano, sonaba a órgano, ¿Ya? supuestamente a cuerdas, a maderas, creo que había un clavicordio también ¿Ya? y algo más, Y a jugar con esos 6 presets. a jugar con eso porque no te quedaba más. Si tenías suerte, tal vez alguien te podía prestar en algún momento algo más cercano a un sinte, ¿no? Ujú. Habían los melotrones también en esa época. Pero eso sí, muy caro, pues. Ya era caro, a lo mejor lo encontrabas en un estudio. Sí Claro. usamos un melotron de un estudio alguna vez, Mira. pero estar parado frente a un cinte, me acuerdo en un festival, en un concierto, se hacían acá cerca los festivales de los Tres Molinos, Ujú. que se llegaron a hacer unas 3 o 4 ediciones y se acabó. Y ahí, porque era equipo que ponían, ya sea los productores o ponía alguna otra banda, ellos tenían esos aparatos ahí sofisticados que, Qué lindo claro, tocar eso. llegaba el teclista y decía, ay, me siento en una nave espacial, porque no habías visto nunca algo así. Claro, es una de las cosas de todos los tiempos, la precariedad para los Ujú. músicos en el sentido de que te toca trabajar por los instrumentos, a veces la tecnología no es la adecuada, pero está en cambio ese ímpetu, ¿no? Claro, claro. Que rompe barreras finalmente. Al final sí, no había, yo siento que en esa época tampoco había tanta fraternidad entre grupos. Nunca ha habido, la verdad. Me sirve de consuelo, pero sí, hay cada quien con su carácter más competitivo y yo diría que en algunos casos hasta envidia también se ve por ahí.
Ay, en todos, siempre hay. Inevitable, ¿no? Bueno, Jorge, te cuento que este programa se llama Cafeinómanos y vamos a hacer el rito del café. Aquí molemos nuestro propio café. Sé que te gusta el café. Sí, este es un café lojano de altura y tiene un buen sabor. Ya te voy a dar un poquito de este café. Bueno, cuéntanos. ¿Cuántos discos llegaron o cuántas producciones fonográficas llegaron a hacer con Cancerbero? Fonográficas, 0. Demos, maquetas. Llegamos a grabar, creo que, si no me equivoco, fueron 6 temas en estudio. 6 temas en estudio. Uno de ellos ya con la intención de que salga en un vinilo de 45 revoluciones, porque todavía estaban vivos los vinilos. Claro, claro. Ese era Y el ese, estándar. claro, y ese hubiera sido el disco de arranque, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasó? Ya lo hicimos con producción, ya lo hicimos con un asesor determinado por la productora del sello discográfico, era justo el de los Tres Molinos, que crearon uno. Y quien nos sirvió de productor en esa ocasión fue Claudio Durán. Imagínate, producido por Claudio Durán. Claudio Durán, entonces nosotros confiábamos ciegamente en el Claudio, era para nosotros palabra sagrada. ¿Quién no va a confiar pues en Claudio? O sea, por favor. Llevó para grabar la guitarra, llevó un amplificador pequeñito que decía que era el estándar en Argentina, entonces ya con esto grabamos allá y aquí vamos a hacer lo mismo. ¿Ya? Y el estudio fue Citra, el que tenía Citra Publicidad en esas épocas. Uh-huh. Que normalmente, ahí grabamos unos 3 temas por nuestra cuenta, pagando nosotros, así mismo con... Como hacen todas las bandas al inicio, así es. Y ellos que tenían pues un poco seteado el estudio para publicidad, ¿no? No suena la batería, no suena el bajo, sino la guitarra y las voces. Sí, problemas de frecuencias había muchos ahí. Entonces, sonaba bonito mientras estaba en el estudio, pero luego lo oías en cualquier otro aparato y decías, no sonaba. Aquí hay problemas. Entonces, Claudio hizo magia ahí en esa ocasión, empezó a corregir esto, lo otro, lo demás de allá, y salió el tema. Salió el tema, pero no salió el disco porque la productora del sello discográfico quebró antes de nacer. Y se acabó la plata, se acabó el proyecto, nos quedamos con la grabación por lo menos. El corte. Sí, nos quedamos con... El máster. Uh-huh. Y eso teníamos, o sea, teníamos las cintas magnetofónicas del estudio. Pero hay unas cintas que todo el mundo ha escuchado, incluido yo. ¿Qué son? ¿Piratas? ¿Ustedes mismos las pusieron? ¿Qué pasó? Nosotros mismos las sacamos. La piratería en esa época eran, y hasta muchos años después, eran los cassettes. ¿no? Además. Claro, y venían en casetito, ¿no? Uh-huh. Entonces, grábame, empezaron a salir los cassettes de mi casa, básicamente, empezaron a salir los cassettes para todo lado. Y incluidas unas 2 radios que fueron las únicas 2 que quisieron recibirnos. Pichincha. La Pichincha de esa época, ¿no? La Pichincha de esa época, que era, ¿no? Después fue la HAT, me parece. O la Bruja. Sí, no, pienso que se convirtió en la HAT, sí. Pero la Pichincha... No la Pichincha de ahora, ¿no? No, Pichincha estéreo de los 80. De los 80. Que era luego se convirtió en HAT 106. Sí, exacto, correcto. Entonces, en un programa rockero de domingo en la noche, empezó a sonar Cancerbero. ¿Sí? Y la gente empezó a pedir Cancerbero. Gracias, llegamos hasta donde la radio tenía cobertura, que creo que era Riobamba y fin del cuento. Pero buena cobertura. Sí, entonces pasó este fenómeno que ahora pasa con las redes sociales, era la radio en ese momento la que te daba a conocer. Y claro, fuimos a otras, pero no, eso, nosotros no recibimos nada de artistas nacionales, no, nosotros no recibimos rock. Cuéntame, porque esto es, para un músico, esta es una de las cosas más importantes en la vida, creo. Ya. ¿Cómo fue la primera vez que escuchaste tu canción en la radio? No, pues fue... ¿Te acuerdas de ese momento? Fue mágico, o sea, no creías, ¿no? O sea, estar parado delante de la radio ese rato. Y con anuncio y toda la vaina, porque debo decir que lamentablemente no recuerdo bien el nombre de la persona que creo que también era tocayo nuestro. ¿Ya? Y también era estudiante del San Gabriel, que era
en ese momento ya de los últimos años, y le soltaban el micrófono, como te digo, domingo en la noche, Ya. y él hacía lo que quería ese rato. Pero le fue muy bien con el programa y lo dio a conocer, la gente oía el programa, se sentaban, y para nosotros fue súper especial, pues, primera vez, wow. Y además, el tema peor grabado de la vida, porque la primera pieza no fuimos a Citra, fuimos al estudio de Claudio Jácome en La Gasca, ¿Ya? el que usaban los príncipes en esa época. Claro, claro, los ¿Ya? príncipes. Pero el disco fue, primero nosotros estábamos muy inmaduros musicalmente. Uno. Primera razón. Número dos, el disco fue grabado y mezclado en 1 hora, que era lo que pudimos pagar. Y así salió a la radio. Fue una cosa de locos, pero en realidad... ¿Qué tema era? My Friends. My Friends. My Friends, que era el insignia, digamos, de la banda, ¿ya? ¿Qué pasa? Que después sí ya nosotros mismos dijimos, no, antes de grabar el siguiente tema tenemos que pulir esto. Porque ¿cómo hicieron? ¿De todo en vivo y luego grabaron voces? ¿O qué? Casi siempre nosotros grabábamos al menos guitarra, bajo y batería de una sola. Y unos pocos overdubs. Sí, en general tratábamos de estar los 5 al principio y grabar como que estuviéramos tocando un ensayo, ¿no? Ya. Entonces simplemente nos conectaban a canales diferentes y ya está. Pero siempre era medio raro. Siempre esa primera grabación, porque el estudio de Claudio Jácome sí era grande. Y claro, chuta, el baterista le veías allá arriba, encerrado en su cabinita. Claro. Y acá abajo, uno por aquí, otro por allá. Y era raro, ¿no? Salir Una experiencia de la zona de extrañísima. confort y meterse en un estudio de grabación es cosa seria. Hay Con- muchas personas que han dejado ahí botando las cosas. Sí, puede ser muy, muy miedoso. De Intimidante, hecho, ¿no? intimidante. Sí, Sí, es intimidante. Es una experiencia bien intimidante al principio. Me acuerdo una canción que grabé, yo no soy guitarrista en el disco que tengo de mi grupo, y me atreví a grabar una guitarra. Ya. Las manos me temblaban. Sí, Es súper intimidante. sí, te entiendo eso sí totalmente. pasa. Y de hecho, uno de nosotros, hasta ahora, le intimida mucho el proceso de grabación. Ah, Y, y se pone nervioso y no le salen las cosas. Y es tenaz, porque claro, peor en el momento en el que estás limitado por la plata, estás limitado por el tiempo y que no te salgan las cosas, es una frustración espantosa, ¿no? además Aparte que, sí, los años 80 es muy complicado hacer rock en Ecuador, ¿no? sí, Un estigma muy fuerte. había el estigma, inevitablemente había el estigma. Cuando ya salimos del colegio no teníamos dónde ensayar. Y mi abuelita nos ofreció la sala de su casa para ensayar. Pero ella no sabía de qué se trataba. Esa música del diablo. Hasta el día que llegamos, nos instalamos con las cosas, abrimos las ventanas. El ruido. Fue la última vez que nos prestó la sala de la casa para ensayar, y muy agenciosamente dijo, tengo un localcito abajo que creo que puede servirles mejor. Allá vayan. Y fuimos allá, ¿no? O sea, Y ya tuvieron un lugar donde ensayar. ahí nos quedamos. Qué O sea, bueno. los 6, casi 7 años que la banda existió fuera de... pues estuvimos ahí, ese era nuestro cuartel general. Te cuento que cuando fue el último concierto de Ilegales, esto fue el año pasado, yo estaba haciendo la fila y una persona, comenzamos a hablar en la fila porque yo fui solo. Y esta persona empezábamos a hablar, sí, es que en los 80s era muy chévere el rock y estaban los Ilegales y no sé qué y no sé cuánto. Y a mí me encantan los Ilegales. Era chileno. Ya. Y de pronto dice, sí, pero... Y le decía, ¿y cómo era la época cuando recién vinieron los Ilegales? ¿Cómo se escuchaba acá? Sí, aquí había una banda que se llamaba Cancerbero, me encantaba. Y íbamos a los conciertos. Yo digo, no puede ser, yo soy amigo del bajista. No sé qué. Y fue muy interesante porque ahí él empezaba a contar cómo eran los conciertos de rock, que eran... Me acordé de esto porque decíamos de que era muy estigmatizado. Incluso decía que había muchos problemas siempre con la policía. Sí, a nosotros realmente no nos tocó vivir
fuerte, casi nada de eso. Te recuerdo, en el gobierno de León Febres Cordero, Ujú. y habían los escuadrones volantes que se paseaban por aquí y por allá, ¿no? A nosotros, ah, gracias también a la idea de un amigo, se nos ocurre implementar lo que empezamos a llamar los ejidazos, que eran presentaciones esporádicas con Sí, de muchísimas cafecito. gracias, qué Ajá. maravilla. De una vez ¿Le pruebas? Es que la qué conversación ha bestia. estado tan, El tan aroma, fluida que me el olvidé del aroma café. y pues que el aroma ya es una maravilla, el sabor es otra maravilla, Qué está bueno que te buenísimo, guste el está café de maravilloso, cafeinómanos aquí. está fantástico. El, eh, bueno, te cuento entonces la idea era plantarnos en un espacio que tenía la Casa de la Cultura, la casita donde hacían las exhibiciones de arte, los Ujú. cuadros, una galería, y en la parte posterior tenía un escenario al aire. No se usaba para nada. Entonces fuimos, propusimos, nos dijeron, claro, vengan nomás, pero vengan con lo que ustedes traigan, porque nosotros no tenemos nada aquí. Y así fue, entonces, desde el cable de luz, nuestros dos amplificadores, que era lo que teníamos, un amplificador de bajo Ujú. que nos regaló mi papá, y un amplificador de la guitarra, que era fruto del trabajo de los panas ahí, y fin del cuento. O sea, no tenían PA, no tenían preamplificación, era Nada. simplemente Los dos unos... amplificadores, micrófonos, instrumentos conectados a una consola de mezcla análoga pasiva, Ujú. no tenía ni siquiera corriente de entrada, que ahí armamos también. ¿Ya? Eso era lo que teníamos. ¿Para la batería o para las voces? La ¿O para qué? batería al natural, Al natural. al natural. A lo que dé la batería se regulaba el resto. Y ya. Entonces íbamos con nuestros 4 tereques de ahí y se juntaban amigos. Te acordarás del Alex Alberdi y los cerditos voladores. Ujú. Y alguna gente que se unía, el Chamo Guevara también se unió unas cuantas veces. Y a veces la gente también espontáneamente Ujú. subía a hacer cosas. Así. Declamaban, cantaban. Les ¡Qué chévere! invitábamos y subían. Ya, ya, ya. Y así se iban cumpliendo los ejidazos en esa época. Sí, alguna vez también tuvimos pues la presencia de la policía ahí mirando, viendo qué pasa. A que no Sí, hagan funciones, cosas con... que indebidas. Eso. Y justo una de Dejémoslo esas así. ocasiones coincidió con que estaba el chamo ahí y él dijo con permisito, o sea, no dijo ni con permisito, solamente salió Siguió. corriendo y estaba en su derecho, ¿no? O Claro, sea, claro, porque sabe después de las cosas que que le le pasaron pasaron, también, ¿no? entonces tenía todo su derecho a velar por su integridad. Sí. No pasó nunca nada más de ahí, se fueron un par de veces, miraron, dijeron aquí no pasa nada, esto no es riesgoso, no éramos riesgosos, o sea, nosotros al menos no éramos. Pero sí, por supuesto, el mensaje de las canciones no entraba en cualquier lugar. Claro. Entonces, eh, en esos tiempos se intentó hacer una especie de asociación de rock también en el norte. Ya. Entonces estábamos más o menos, nosotros estábamos en la Mariscal y de ahí para el norte Sí. se intentó. Los del sur, no se diga, ellos estaban Con la ya concha acústica y todo. totalmente armados y funcionaban. Ujú. Entonces sí tocamos también un par de veces en la concha acústica Qué por chévere. invitación de la Organización del Sur. Ujú. Pero habían como puntos de ruptura, ¿no? Claro, eso te iba a preguntar, porque en los 90, que es cuando yo hacía música, había dos cosas. Una al sur, que era todo lo que era heavy metal, todo Totalmente, esto, sí. y en el norte, en cambio, los ritmos alternativos, el ska, ese tipo, era como muy diferente. Ujú. En esa época también, en los 80 era así. En los 80 veías más al norte el tema de los covers, ¿sí? Entonces las bandas Sacar que hacían, igualito que las correcto, bandas correcto. Te pido disculpas y les pido disculpas a ustedes porque yo no me acuerdo de nombres, de las bandas. pese a que sí conocimos, pese a que tocamos juntos y conversábamos y toda la cosa. Pero mi memoria en ese sentido sí
una desgracia, ¿no? Si yo conozco en una reunión una persona a los 5 minutos me dice cómo se llama, no sé. Siempre ha Suele sido así. pasar. Ya, y el tema es que en el norte había más de esto, ¿no? Chuta, que tenían que sacar Led Zeppelin, que tenían que sacar Black Sabbath, Igualito. tal cual, o sea, súper bien. Y había un par de bandas que lo hacían de lujo, Ujú. muy bien. Pero en el sur la cosa ya era más, ya se habían apropiado más del rock y ya estaban también sacando sus cosas, aunque también habían covers, pero de cosas mucho más duras, más espesas, ¿no? El Claro, claro. heavy, como bien dices, estaba ahí presente. Y sin embargo, bueno, se trataba de mantener esta Ujú. paz relativa, ¿ya? Hubo un momento en el que esta organización al norte al menos intentaba sacar conciertos ¿Ya? y una posibilidad era, por ejemplo, plantearles a los centros comerciales que estaban naciendo recién a hacer festivales. Y ellos dijeron que ya, chévere, sí, les parecía excelente idea Ah, que bueno. hagamos, pero que ellos iban a escoger a las bandas, quienes están en el grupo. Ya. Entonces, ahí empezó a romperse la cosa porque Claro. querían a las bandas que producían covers. Nosotros automáticamente estábamos afuera. Claro. Sí, dijeron estos no. ¿Qué vienen a cantar esas Claro. canciones que nadie sabe? Y Siempre pasó eso, ¿no? tenían su razón, o sea, el asunto era llamar gente, convocar gente. Ujú. Pero como casi siempre pasa, el punto de vista comercial se queda chiquito al lado de lo que está sucediendo. Y no se daban cuenta de que nosotros, por ejemplo, ya convocábamos, ¿no? Ya tenían sus fans. Y eso nosotros nos dimos cuenta porque en algún momento en festivales a los que nos invitaban, asomaba gente de otras ciudades, asomaban gente y venían y nos decían, ¿no? Sí, Ujú. vinimos de tal parte para verles a ustedes. Qué maravilla, qué lindo. Sí, Claro. eso era un halagazo. Sí, Oye, y en tu época ahí de cancerbero, ¿sí lograron hacer esa cuestión de sexo, drogas y rock and roll? ¿O eso estaba muy afuera de...? no, güey. No, eso O era sea, soñar mucho. eso yo creo que ya era muy Rolling Stones, ¿no? Ya, ya, ya. Vos sabes que ni siquiera otras bandas de afuera han pasado por eso. Aquí no te digo que no hayan habido de pronto groupies creo que han habido Y en todas las desde la bandas. antigüedad, pero al menos remotamente yo me enteré alguna vez, me contaron ya, no me constó ese rato, pero me contaron, ay, músico que ni sé qué, yo me voy con ese man como sea, Mm, esas cosas se oyen, sí. sí. Como te digo, a veces se oyen muy tarde, otras veces no se llegan a oír. ¿Sabes? Los panas que están tratando de protegerte, ¿no? Muy bien, me alegro. Esa sinceridad del caso. Pero es interesante saber cómo las cosas se van repitiendo, porque lo mismo que tú pasaste en los años 80, pasamos otras personas en los 90, Sí, seguro. y igual ahora están en el mismo proceso. Ya no con el rock, sino con otro tipo de música. Claro. Pero ese es a lo que está abocada la juventud. Y por eso quería hablar un poquito de aquí en adelante, ver cómo ves tú ese proceso. ¿Qué te ha dejado a ti como persona haber vivido toda esa situación de la precariedad, de no ser entendidos y de todas formas salir adelante con una grabación, con los amigos, con los conciertos, tener un grupo de personas que seguían su carrera musical? Ya. Mm, yo pienso que sí fuimos nosotros bastante soñadores y bastante, em, tal vez no vimos todas las posibles aristas. Algún rato sí nos planteamos en la posibilidad de seguir más profesionalmente con la banda, Ujú. pero la mayoría del grupo no estaba dispuesto a cruzar ese umbral. Y si la mayoría no estaba dispuesta, pues no podías hacer nada. Em, Nosotros no conformes con haber vivido la precariedad en los 80s, en más o menos 2011, por invitación de uno de los ex integrantes, fuimos Ujú. a su casa a tocar un rato y dijimos, ay, qué bonito los tiempos, El reencuentro. el reencuentro. ¿Y si ahora sí grabamos el disco? Ya, pues.
ahí sí grabamos el disco, Ujú. que maestro, Muchas ese gracias. es el único que logramos hacer Está y muy bien. logramos hacerlo 30 años después, ¿no? Felicitaciones, porque esto demuestra mucho el compromiso que tienen con su historia y con lo que son. Y, y sobre todo queríamos dejar algo, ¿no? Algo por lo menos. Ese ya es un ejemplar de colección, ya ni siquiera se saca de la funda porque no Mm, tiene sentido. claro, Igual está todo en redes, ¿no? sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? También con nuestra precariedad. Dijimos, hagamos, vamos a repasar, vamos a ponernos en onda, Duro es eso, ¿ah? durísimo. Y ahí descubres que aparte de la memoria consciente existe una memoria inconsciente y tu cuerpo sabe moverse solo. Cuando empezamos a retomar los temas, de pronto yo no me acordaba las notas, pero mi mano se acordaba las notas. Wow. Y dije, qué bestia, esto sí, sí somos bastante más complicados de lo que parecemos. O sea, una Entonces, experiencia mística. sí, ahora el tema es que lo logramos, pero necesitamos repasar y repasar y repasar. Y se nos ocurrió reeditar El Ejidazo. Asimismo, en medio de la precariedad, con lo poco que teníamos, sí, teníamos un poquito más tal vez, Ujú, sobre todo con la ayuda del cantante que se incorporó a Cancerbero, mismo se incorporó años después de fundada la banda, ujú. Osvaldo Egas. Y él vive en Guayaquil desde hace muchos años, pero se Ya. pegaba a los viajes para repasar y se pegaba a los Solo viajes para... para los ejidazos. Wow. Entonces venía y, y estaba con nosotros. Y en estos ejidazos empezamos a convocar, ya había redes, em, y empezó a haber aceptación. O sea, venían grupos del sur, venían Ujú. grupos del centro, venían grupos del valle, venían grupos del norte. Y empezamos a oír en qué andaba la cosa en ese Ujú. momento, ¿no? Como te digo, entre el 2012, 2013 al 2015 aproximadamente. Ya. Claro, el ska ya estaba tomadísimo. Ujú. También había una vertiente de rock, de hard y de metal bien, Muy bien potente. puesta, muy Ujú. bien puesta. También habían mm, este, mm, propuestas más hacia lo electrónico. Y sí, o sea, por el ejidazo que también se subieron los videos de los ejidazos a YouTube. Hay de todo un poco. También le volvimos a convocar al Chamo Guevara, que sí fue una vez, le encantó, pero después dijo, eh, algo ha de haber, Claro. y no Y no había, había. y no había. Entonces no Todo pudimos, músico se claro, merece, así que por así es. supuesto. Entonces siempre les planteamos a todos los que iban a Ujú, participar que era un asunto colaborativo, ujú, que no estaba financiado por ninguna institución, ni pública ni privada, y que el que quería iba y se atenía a lo que había. ujú. Hubo gente que lo entendió muy bien, hubo gente que se cabrió porque no habían los equipos que ellos querían. Así son las cosas Y bueno, y así pasan. Bueno, cuéntame ya un poco para finalizar esta conversación tan interesante. Este, ¿Cómo fue ya en lo personal volver a retomar esas experiencias de la música de los años 80 y volverlas a recrear? ¿Cómo hubo un regocijo del alma o fue otra vez encontrarse en la búsqueda de algo que es como, no sé, porque esto de la música es como buscar algo que uno parece que ya lo atrapa y se va otra vez. Es como sí, así, ¿no? sí. ¿Cómo lo sientes tú? Es como la fábula esta de Sísifo. Ah, correcto. El asunto, de nuevo se volvió a presentar el tema de, ya grabamos el disco y ahora nada, ya grabamos el disco. O sea, la propuesta Ujú. era grabar Grabar el el disco. disco. Ninguno realmente tenía ni el tiempo, las ganas sí, las ganas siempre están, pero es complicado, o sea, llegar a mantener un grupo, llegar a tener una calidad, proponer temas nuevos. Ujú, Y nosotros lo que hicimos fue reconstruir lo que ya habíamos hecho. Habían otras cosas por reconstruir y a lo mejor temas nuevos que podían salir, pero eso requiere una cantidad de trabajo brutal. sí. Y no estás ni financiado,
ni tampoco estás con la presión de una disquera que te dice, ¿sabes qué? En un mes hay que sacar esto, sea Porque te como estoy sea. pagando. Claro, sí. Entonces, ninguna de las dos cosas. Y, y las ganas a veces no son suficientes. Sí. ¿Qué hemos hecho? Por lo menos dos de los ex integrantes, Galo Molina y yo, hemos empezado a sacar material por nuestra cuenta, grabado Ujú. en nuestras respectivas casitas, con los medios que tenemos al ¿Como alcance. cancerbero o como No, otro? cada uno por su cuenta. Ok. Si allá son trabajos Ah, diferentes. individuales. Lo tuyo, Sí. Crofos. Crofos sale como Crofos lo mío, Ujú. él sale con su propio nombre, Galo ¿Cuál es? Molina. Galo Molina. Sí. Y el tema es que creo que ambos al menos estamos comprometidos a seguir sacando. Y pasa lo mismo, o sea, ¿cuándo sacas? Cuando tienes tiempo. Esto primero están un montón de obligaciones que se Sí, tienen y después está el tiempito para sacar. ¿Qué hay? Se puede, hay cómo, te vas a demorar meses, en algunos casos te vas a demorar años, claro. pero hay que Algo que hacerlo. estamos pasando los dos porque Sí. hicimos una colaboración Ah, sí, y también, por está ahí supuesto. y no ha podido salir Y porque no yo sale. también tengo otras cosas, me Ujú. dediqué más a mi trabajo, pero bueno, a esto también. De Hay todas que, formas, les comento que hay una colaboración entre Crofos y 1234 y saldrá en cualquier momento. Está ahí listo, está ahí listo. estén pendientes. Estén pendientes, perfecto. Qué gusto haberte tenido aquí, Tocayo. Muchísimas gracias por venir a contarnos tu historia, por venir a recordar. Recordar a veces es bueno, pero Ah, también es un sí, poco doloroso. Siempre tiene las dos aristas esas dos están. aristas, ¿no? Así que yo comprendo muy bien eso y te agradezco que tengas la apertura para hablar. Como digo siempre, esto está abierto para más, para conversaciones de otro tipo o de lo mismo. Siempre estarás bienvenido aquí en este Con podcast. todo gusto, Tocayo, me ha gustado mucho. Estoy muy, muy contento de haber podido venir y hablar contigo y hablar con la gente que ve tu podcast. Es muy bonito. Si es que Tocayo les invita, vengan porque está chévere. El café es de lujo. Así Ahí nos que esforzamos chévere, con un buen chévere. café. Yo te felicito de todo corazón porque es un trabajo muy, muy fuerte el que estás haciendo, es un trabajo profundo y que te vaya del flautas. Lo Muchísimas mejor. gracias. Gracias, gracias, Jorgito. Bueno, aquí está el disco de Cancerbero, Rompiendo Cadenas, 1980-2015, para que ustedes lo vean en las redes sociales, lo escuchen. Ahí está todo un trabajo de esta banda legendaria, Cancerbero. Y también en las redes Crofos, aquí el grupo de música New Age electrónica y También difícil de clasificar, sí, oye, muy yo no. difícil. Pero ahí está una música muy, muy, muy chévere. Les invito a ver, está en las redes sociales, está en Spotify. Vayan y vean de qué se trata. De eso se trata. Ok, muchísimas gracias, Jorgito. Y a ustedes, queridos amigos de Cafeinómanos, tengan un resto de jornada espectacular. Muchas Gracias, gracias. Jorge. Gracias, gracias. Cafeinómanos es un podcast de Muchopedia.